Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bueno, en la clase anterior hemos visto lo relativo a la vocación sucesoria. Hemos dicho, a grosso modo, que se trata de aquel llamamiento a una sucesión determinada. Lo cierto es que este llamamiento a una sucesión determinada puede, en algunas circunstancias, encontrarse contrariada por alguna de las causales de exclusión de la vocación sucesoria. Sí, vale tener presente que estas causales de exclusión de la herencia son taxativas y están expresamente previstas por ley, lo cual, en aquellos casos en donde se declarare excluida la vocación sucesoria de una persona, esta estaría excluida específicamente respecto de esa herencia determinada y no de otra. Así que por aplicación de lo dicho, la persona excluida de una herencia podría válidamente luego recibir cualquier otra sucesión, pues mantiene su capacidad para suceder. ¿Sí? Lo importante a saber acá es que cuando una persona es llamada a suceder a una sucesión determinada, no obstante haber sido llamado a suceder a dicha sucesión, si incurrió en alguna causal de exclusión, como hemos dicho, de la vocación sucesoria, ésta perderá los derechos y las acciones patrimoniales concernientes a ella. ¿Sí? Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente de una causal de exclusión sucesoria. Si bien podemos enumerar entre todas las causales de exclusión sucesorias a la indignidad, a las exclusiones específicas del cónyuge y a las incompatibilidades testamentarias, hoy nos abocaremos a hablar respecto de la indignidad. Sí, así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, en cuanto al concepto de la indignidad, podemos decir que se trata de una exclusión realizada en una sucesión determinada al beneficiario como consecuencia de haber incurrido en una conducta o acto realizado por resultar incompatible con su llamamiento. Estamos en presencia de una sanción civil reconocida específicamente por la ley. En ese sentido, tenemos al artículo 2281 de nuestro Código Civil y Comercial, que consagra las causales de indignidad sucesoria. Entre ellas, veremos ahora una a una, ¿sí? En el inciso A del artículo 2281, como hemos dicho, son indignos de suceder, dice la ley, los autores, los cómplices o partícipes del delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. ¿Sí? Bien, bueno, lo interesante de este inciso es que se precisa que la intervención en el delito debe ser a título doloso. ¿Sí? Por ende, queda excluida para ser pasible de la indignidad aquellas hipótesis en donde se tratare de un delito culposo o preterintencional. ¿Sí? Otra cosa que se precisa es que la intervención en el delito debe serlo en calidad de autor, cómplice o partícipe, comprendiendo en un sentido amplio las figuras penales que tienen que ver con delitos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante. Digamos que de esta manera se busca proteger los aspectos personales y patrimoniales correspondientes al autor de la sucesión. Por lo demás, el artículo también aclara que el delito cometido debe estar dirigido contra el propio causante, sus descendientes en todos los grados, sus ascendientes en todos los grados, su cónyuge, su conviviente o hermanos de aquel. ¿Sí? Otra condición importante a agregar o a remarcar
es que para que proceda la correspondiente exclusión a la sucesión del causante, no queda subsanada por la circunstancia de haberse extinguido la acción penal ni por la extinción de la pena. ¿Sí? Se trata de consecuencias independientes. ¿Sí? Se trata de consecuencias civiles, en donde lo determinante para la exclusión de la vocación sucesoria es la demostración de las conductas descriptas. Digamos que tanto el sentido ético como moral de la exclusión sucesoria lleva a que la circunstancia de que, aunque se hubiera extinguido la acción penal o la pena, resulten estas intrascendentes a los fines de la exclusión sucesoria. ¿Sí? Bien, el inciso B dice: los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Nuevamente se trata de razones éticas en donde tal conducta o actitud del beneficiario hacia el causante lo hacen pasible de la exclusión de la herencia. Es por ello que la figura comprende dos modalidades. En primer término, maltrato grave al causante, esto debió haber ocurrido en vida, o cuando con posterioridad a la muerte de aquel, dicho beneficiario ofenda gravemente su memoria. ¿Sí? Tanto el maltrato como la ofensa a la memoria del causante deben ser graves. ¿Sí? Bien, en el inciso C se dice: los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en el cumplimiento de un deber legal. Sí, es así que también merecen el reproche de la exclusión de la vocación sucesoria aquellas personas que hubieran acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión en el ordenamiento jurídico, aclarando luego que no quedará excluida de la herencia, en cambio, si la acusación o la denuncia involucra como víctima del delito al propio acusador, a su cónyuge, a su conviviente, a algún descendiente, ascendiente o hermano, o incluso cuando éste haya obrado en cumplimiento de un deber legal. En tales hipótesis estaría justificado su accionar y por ende no habría incompatibilidad con su eventual llamamiento a la herencia en su calidad o condición de denunciante o acusador. Sí, bien, el inciso D dice: los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces, ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su cómplice. ¿Sí? Por ende, entonces, son indignos de recibir la herencia del causante cuando el llamado a la misma no hubiera efectuado la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro del término de un mes, aclarándose luego que no queda excluido si en ese término hubiera intervenido la justicia en razón de que alguien hubiera hecho la denuncia o se haya intervenido de oficio. Por demás, también dice la norma que la causal descripta no es aplicable a las personas incapaces o con capacidad restringida y tampoco alcanza a determinadas personas que han sido vinculadas con el homicida o su cómplice, entiéndase descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos. ¿Sí? El inciso D dice: los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. ¿Sí? Bien, bueno, en primer lugar, esta exclusión contempla el incumplimiento de la obligación alimentaria. En tal sentido, aquel que debía pasar alimentos a su cónyuge o a un pariente no lo hace, no puede luego aprovecharse de la herencia de dichas personas. El incumplimiento alimentario conlleva la exclusión de la herencia del alimentante de la herencia del alimentado. En segundo lugar, es indigno de suceder a aquella persona que no hubiere recogido en un establecimiento adecuado a su cónyuge o pariente, siempre y cuando éste no haya podido valerse por sí mismo. En tales hipótesis resultaría inmoral que pudiera heredarlo habiendo incurrido en tal conducta. ¿Sí? Bien, el inciso F
determina que el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad, ¿sí? Existe un deber legal de reconocer al hijo, ¿sí? Es un deber legal por mandato constitucional. Si alguien omite ese deber, la ley excluye a ese progenitor que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor de edad. Vale también tener presente que esta norma exhibe una clara discriminación, ya que solo incluye al padre extramatrimonial y no a la madre, cuando ésta no hubiera reconocido a su hijo en la minoría de edad. Ante ello, merece el mismo reproche legal, de ahí que podría plantearse la inconstitucionalidad del precepto. ¿Sí? En el inciso G dice, el padre o la madre del causante que haya sido privada o privado de la responsabilidad parental. Bueno, no hay mucho que aclarar al respecto. ¿Sí? En el inciso H, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. ¿Sí? También la norma es sumamente clara al respecto. Y en el inciso I dice, los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Bien, finalmente, en el inciso I se hace mención respecto de las causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Para ello debemos remitirnos a lo preceptuado en el artículo 1571 de nuestro Código Civil y Comercial, que básicamente determina, leo textual, las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en los siguientes casos. A. Si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. Claramente este precepto encaja dentro del inciso 1, del inciso A, de las causales de indignidad. ¿Sí? El inciso B de causales de ingratitud dice, si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor. De la misma manera, este inciso coincide, ¿sí?, con el inciso A y B de las causales de indignidad. ¿Sí? Ahora bien, tanto el inciso C dice, si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, y el inciso D, que coincide con el inciso E de las causales de indignidad, dice, si rehúsa alimentos al donante. Y aclara el mismo artículo 1571. En todos los supuestos enunciados basta la prueba de que el donatario le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Y de la misma manera, el artículo 2281, en fin, cuando habla de las causas de indignidad, dice, en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. ¿Sí? Bueno, ya hemos dicho que con respecto a la enumeración se trata de causales de carácter taxativo, teniendo en cuenta que la exclusión de la vocación sucesoria significa una sanción civil específica y concreta por parte del ordenamiento jurídico respecto de aquellas personas que han sido llamadas a suceder, tanto por ley como por testamento. Por aplicación de ello, no habrá otra causal de indignidad, por más graves e importantes que fueren, más allá de las descritas en el mencionado artículo 2281 de nuestro Código Civil y Comercial. Otra institución que me parece importante prestar consideración es que seguidamente en el artículo 2282 se reconoce como institución el perdón de la indignidad. ¿Sí? Se trata de una circunstancia por la cual se extingue la posibilidad de pedir la declaración de indignidad del llamado a la sucesión mediante el perdón en vida del ofendido. ¿Sí? De esa manera puede entonces suceder que no obstante que la conducta o el hecho realizado por el beneficiario de la sucesión sea merecedora de la exclusión de la herencia por haber incurrido en alguna de las causales de indignidad, el propio causante en vida, ¿sí?, lo ha perdonado al ofensor, en cuyo caso, a pesar de su obrar reprochable, la ley permite que pueda recibir la herencia como consecuencia de que el propio causante lo ha perdonado.
Si esto ocurre en el entendimiento de que el derecho sucesorio en juego es de carácter patrimonial, haciendo que sea el propio ofendido, aquella persona, la única indicada e interesada para poder eventualmente perdonar y por aplicación de ello habilitar a la persona que luego reciba la herencia. Se permite de esta manera entonces subsanar la sanción o el impedimento legal por parte del propio interesado. ¿Sí? Bien, con respecto al perdón de la indignidad, ¿sí? No se establece en la ley formas específicas del perdón. ¿Sí? En consecuencia, pueden existir formas expresas, en cuyo caso ésta se constatará con prueba documental, donde no habría duda alguna al respecto. Sí, ahora bien, podría suceder que el perdón haya sido efectuado en forma tácita por parte del causante, consagrando nuestro ordenamiento jurídico expresamente una sola circunstancia que daría lugar a entender que ha habido perdón por parte del ofendido. En efecto, la ley establece una presunción que consiste en que si el propio testador ha realizado un testamento posterior a los hechos de indignidad y lo ha incluido a tal beneficiario en sus disposiciones testamentarias, ello significa que él lo ha perdonado. En tales circunstancias, la acción de indignidad no podrá ser alegada en su contra. Claro, excepto el desconocimiento de tales hechos, y esto se debe comprobar, ¿sí? Excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por parte del testador. Así lo establece el artículo 2282 de nuestro Código Civil y Comercial, infin. ¿Sí? Bien, ahora corresponde hacer alguna mención con respecto al ejercicio de la acción. Particularmente esto se ve en el artículo 2283 de nuestro Código Civil y Comercial, que establece que esta acción, ¿sí?, de indignidad puede ejercerse tanto por vía de acción como por vía de excepción, quedando habilitada la misma a partir del fallecimiento del causante en su respectiva sucesión, y debe ser instada por parte de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También pueden oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. ¿Sí? Lo importante a saber acá es que esta acción de indignidad puede ser entablada tanto por vía de acción como por vía de excepción en el marco de una petición de herencia, de una acción por reducción, colación, debiendo oponerla como excepción el demandado. ¿Sí? En cambio, quien la debe entablar es aquella parte interesada que pretenda los derechos atribuidos al indigno. En ese sentido, se encuentran legitimados para ejercer la acción no cualquier persona, sino solo aquellos que pretendan los derechos atribuidos al indigno. En este sentido, entran los herederos, ¿sí?, tanto llamados por ley como los testamentarios, los legatarios, el fisco en algunas circunstancias, ¿sí?, y no los acreedores. Habida cuenta de que los acreedores pueden y deben ejercer sus derechos sobre el acervo hereditario, independientemente de las personas que vayan a la sucesión. ¿Sí? Ahora bien, ¿contra quién puede ejercerse la acción? Bueno, naturalmente la legitimación pasiva será contra el beneficiario de la transmisión. Claramente, la acción será dirigida contra aquel a quien se le adjudica el hecho configurativo de la indignidad, esto es, la persona que ha sido beneficiada a título universal o particular de la sucesión de que se trata. Asimismo, el artículo 2283 reconoce una situación particular. Expresamente, en su párrafo segundo, la norma prescribe: la acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe, considerándose mala fe a quien conoce la existencia de la causa de indignidad. Sí, entonces, en consecuencia, también la acción de indignidad podrá ser enderezada no solo al beneficiario directo de la transmisión, sino también a sus eventuales sucesores a título gratuito del indigno y a los sucesores particulares a título oneroso que hubieran obrado de mala fe. ¿Sí? Bien, el artículo que sigue es el artículo 2284 de nuestro Código Civil y Comercial y habla respecto de la caducidad.
Básicamente dice que el ejercicio de esta acción de indignidad tiene una vigencia temporal fijada por ley, pues se consagra expresamente la caducidad del ejercicio de la misma. De ahí que el transcurso del tiempo ocasiona la pérdida del derecho a solicitar la acción de indignidad. ¿Y de cuánto es ese plazo? Bueno, este mismo artículo dice: caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión, y el legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Sin embargo, el demandado por el indigno por reducción, colación o petición de herencia puede invocar la indignidad en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, de conformidad con dicho artículo, como regla general, la acción de indignidad debería plantearse dentro de los 3 años a partir de la apertura de la sucesión, esto es, desde la muerte del causante, ¿sí? Tratándose de un llamado a la herencia a título de heredero. Ahora bien, si se pretende excluir de la sucesión por indignidad a un legatario, bueno, rige el mismo plazo, es decir, 3 años, aunque el cómputo del mismo comienza a correr desde la entrega del legado. Ahora bien, en cambio, si el que pretende ejercer la acción es el demandado por vía de excepción, aquel podrá ejercer la acción en todo tiempo, no rigiendo plazos alguno de caducidad. ¿Sí? Por último, en el artículo 2285 se prescribe respecto de los efectos. ¿Sí? Tratándose de una persona que es declarada indigna, en la sucesión del causante se produce la consecuente exclusión de su vocación sucesoria. Ahora bien, en principio y hasta tanto no haya sido declarada la indignidad, el llamado a la herencia se encuentra incluido en la vocación sucesoria, pudiendo él mismo ejercer los derechos y acciones que correspondan a cualquier heredero llamado a la herencia. Ahora bien, recién cuando se dicte la sentencia de declaración de indignidad, el llamado será excluido de la misma, debiendo el indigno, dice la norma, restituir los bienes recibidos, aplicándose lo dispuesto por el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no los haya percibido. Y por lo demás, al quedar excluido de la herencia, renacerán los derechos y obligaciones y eventuales garantías que hubiere entre el causante y el indigno. ¿Sí? Bien, hasta acá por hoy. Respecto de la indignidad como causal de exclusión de la vocación sucesoria. Antes de terminar, me parece apropiado decir unas palabras respecto de la desheredación. Lo cierto es que muchos profesionales, incluso del derecho, suelen confundir la causal de exclusión de la vocación sucesoria, indignidad, con la desheredación. Y lo cierto es que se trata de instituciones distintas. En primer término, al respecto, vale decir que la desheredación, si en el derecho argentino no existe más como institución vigente. Sí, fue en el Código Civil de Vélez, en donde se la consagraba como una institución, ¿sí? En la cual se habilitaba al propio testador a excluir de la herencia a quienes tienen un llamamiento forzoso en virtud de conductas y causales expresamente previstas por la ley. Era el propio testador quien en un testamento se excluía específicamente a sus herederos o heredero de su propia herencia por haber incurrido en hechos o conductas que hacen incompatibles su llamamiento a la herencia. ¿Sí? Mientras, en cambio, la acción de indignidad es puesta en marcha una vez fallecido eventualmente el testador o el causante, por quienes se encuentran legitimados con algún interés en la sucesión a las cuales concurren. Es decir, la acción es ejercida por terceras personas que están interesadas en los derechos atribuidos al indigno y no por el propio causante, quien en vida había realizado un instrumento en el cual manifestaba su intención de que algún heredero forzoso sea impedido de recibir su herencia. ¿Sí? Vale decir que se ha criticado mucho la supresión de la desheredación en nuestro derecho vigente, sobre todo porque no se ha considerado debidamente que los futuros y posibles testadores se encuentran dentro del grupo denominado como personas, en su mayoría, ¿verdad?, como personas mayores o adultos mayores, los que como
Todo ser humano en todas las etapas de su vida merecen protección. En ese sentido, la desheredación constituye una forma eficaz de proteger a las personas de la tercera edad y de brindarles una posibilidad de que puedan hacer respetar su dignidad y sus sentimientos en vida. Quienes hoy imponerles pasividad resulta a todas luces irrazonable frente a la injuria, afrenta, soberbia o menoscabo de aquellos herederos forzosos. Asimismo, por otro lado, se señaló que la eliminación de la desheredación debilita la libertad sobre el patrimonio. En un sistema que impone porciones legítimas y herederos forzosos, se necesita tener una herramienta legal y expresa para que en el caso que corresponda, el causante pueda hacer valer su dolor sin la necesidad de recurrir a otros herederos, como es el caso de la indignidad. A mi modo de ver, entiendo que la supresión de la desheredación dentro de nuestro derecho vigente ha sido desafortunada, resultando paradójico que entre los principios que informan la estructura de nuestro Código Civil y Comercial, uno es el de la autonomía de la voluntad, el cual se encuentra sumamente restringido en materia sucesoria. Más bien creo que la ley debió ampliar las causales de desheredación para otorgar mayor protagonismo al causante, abriendo camino a la autonomía de la voluntad, en aquellos casos en donde el beneficiario del llamamiento forzoso hubiera realizado un acto o conducta impropia con su llamamiento. ¿Se entiende? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que haya servido. Si así fue, te pido que dejes un comentario. Dale like, comparte. Y por cierto, estoy resolviendo consultas legales vía online. Así que, si tienes algún tipo de duda y precisas asesoramiento legal, tanto en materia de derecho sucesorio como en otras materias o ramas del derecho, te pido que me contactes. Link en descripción. Así que, bueno, sin más corolario, me despido con hasta un próximo video.